Que el Señor les bendiga. Estábamos esperando la historia. Muy buenos días, gracias por venir, mi hermana. Ya no me acuerdo de su nombre. Rita Mercado, es de mi familia. Su esposo se llama Salomón Mercado. Yo tengo un hermano que se llama también Salomón. Y su esposo de ella se llama Salomón Mercado también. No somos familia, pero somos familia, aquí estamos. Gracias a Dios. Gracias por estar aquí. Quizás alguien vino este día porque sintió la necesidad de estar con el Creador. El mundo, decía el himno, el mundo es de mi Dios. Quizás alguien esté enfermo y no tuvo a dónde ir y se vino a la iglesia. ¿A dónde iremos si tú tienes palabras de vida? Aquí estamos para entrevistarnos con el Altísimo. Y quiero introducir el tema con una historia. El tema se llama Con Jesús la victoria está asegurada. Con Jesús la victoria está asegurada. Yo le voy a preguntar al último, a ver si no se les olvida. Con Jesús la victoria está asegurada. Hace varios años, los ancianos de la iglesia nos íbamos a las montañas a orar. Y aquí está don Macario, nada más que hoy, tristemente, don Macario no oye. Solamente viene porque sabe que hoy aquí va a estar el Señor. El hermano Macario está allá atrás, él no oye ya de los oídos. Así que los ancianos, cuando él era anciano, también íbamos a las montañas. Y a mí me gustaron mucho las montañas de Santa Anita. Y con el tiempo, dejamos de ir los ancianos. Se les pasa a uno la emoción, no sé, ¿verdad? Y ya nos fuimos a orar por la iglesia del monte. Y después, pues fuimos mis hermanos y yo. Como les conté cómo estaba por allá y nos íbamos mis hermanos, sus esposas, y caminábamos por allá, ¿te acuerdas? Pero también ellos, se les fue el ánimo y dejaron de ir. Es bueno caminar. Hoy en esta semana, una persona que estaba medio gordito, dijo que te recomiendo que camines. Digo, ¿y tú por qué no caminas? Ya estoy caminando. Sí, dice, caminar es saludable y además hay muchos beneficios. Bueno, mis hermanos y yo empezamos a caminar, pero como se les fue la emoción también dejaron de caminar. Y mi esposa y yo seguimos caminando por las montañas de Santa Anita. Muy bonito por allá, hermano, cuando baja uno abajo a la cascada. Pero nosotros no bajábamos con mi esposa a la cascada. Y mis hermanos, un día nos fuimos con mi esposa a caminar y empezamos a bajar por una vereda que nunca habíamos caminado. Y yo me llevé un palo. Siempre me llevo un palo porque soy muy miedoso para las víboras. Entonces yo llevaba un palo, íbamos caminando y de repente a 5 pies, como de aquí a aquí, tenía yo una víbora de cascabel del grueso de mi mano, enrollada, y mi esposa la vio. Dice, ese es el diablo, vámonos. Y para atrás, poco a poquito, nos fuimos. Mi esposa conoce porque vivía entre las víboras ahí en Torreón, en la arena. Ella vivía en el desierto y conoce de víboras. Así es de que dice, no te muevas, empieza a caminar para atrás. Y ya cuando caminamos y nos alejamos, nunca más volvimos a las montañas de Santa Anita porque el diablo se nos atravesó. Así que esta historia de las montañas de Santa Anita, aquí en California, y como protagonista un coralillo, echó abajo nuestro caminar los domingos por las montañas de Santa Anita que tanto nos hace falta caminar.
unas montañas a donde las serpientes hacen sus nidos. Una serpiente se alojó en el jardín llamado Edén. Y mis hermanos, también perjudicó la vida de nuestros primeros padres. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias porque, Padre eterno, hoy seguramente nos vas a alimentar con lo que necesitamos. Bendice tu palabra en esta mañana. En nombre de Jesús. Amén. Una serpiente se alojó en el jardín llamado Edén. Y mis hermanos, no llegó como una amenaza. Esta serpiente que a nosotros se nos apareció, hermanos, no llegó como una amenaza, sino que llegó para truncar los propósitos que nosotros teníamos en el corazón de salir a las montañas a caminar. Así que esta serpiente que llegó al jardín del Edén no llegó como amenaza, pero impidió que siguiera caminando por el camino de la felicidad nuestros primeros padres. Truncó la vida de nuestros primeros padres. Y su ataque, mis hermanos, fue certero. Y su veneno fue infectar las mentes de nuestros padres. Vamos a abrir la palabra de Dios. Apocalipsis 12:7. Vamos a ver cómo llegó esta serpiente por ahí. Apocalipsis 12:7. Dice la palabra de Dios. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Vamos a buscar también Génesis 3. Génesis 3. 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. En el talón dice mi versión. Mis hermanos, la serpiente truncó el gozo de que nosotros pudiéramos ver la naturaleza domingo tras domingo por las montañas de Santa Anita. Nunca más hemos vuelto a ir. Esa serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, también fue echada del cielo para la tierra, aquí en nuestro planeta. Y también truncó la felicidad de nuestros primeros padres. Muchas ilusiones tenían, como los que se van a casar. Muchas ilusiones tienen en la mente. ¿Cuántas cosas no atraviesan por la cabeza de los que se van a casar? Pero de repente aparece algo y se acaba todo. El pecado mata familias completas. El pecado rompe las relaciones de un día para otro. El pecado mata la paz que hay en nuestras vidas. Porque el diablo no ha venido sino a robar, matar y destruir. Pero entonces el Señor le dice en el versículo 10 del capítulo 10 de Juan: yo he venido para que tengas vida y para que la tengas. Y ese es el plan de Dios, mis hermanos. Es cierto que el diablo ha atacado a algunos de nosotros y ha roto las relaciones, ha roto algunos matrimonios,
Ha roto la paz que existe en nuestro hogar. Pero mis hermanos, el Señor nos da una promesa que aparece ahí en Génesis 3:15. Y esa promesa va a tener su cumplimiento, porque Dios es fiel y justo para cumplir con sus promesas. Pero a veces nosotros, los humanos, no creemos que el pecado mata. No queremos. Y por más de 4,000 años, mis hermanos, procuramos salvarnos a nosotros mismos, como nuestros primeros padres se quisieron hacer sus propias ropas. Pero el Señor tenía unas mejores ropas. Usted tiene unos pensamientos, pero el Señor tiene otros pensamientos. Yo tengo unos pensamientos, pero el Señor los tiene más altos. Así que durante muchos años en nuestros países, los indígenas ofrecieron sacrificios humanos, muchos. Cuando se construyó el metro en la Ciudad de México, encontraron los lugares a donde se sacrificaban los humanos. Cuando no había mucho calor, para que haya calor. Cuando no había mucha lluvia, para que haya mucha lluvia. Oramos mucho. Hemos derramado muchas lágrimas durante muchos años. Algunos han erigido hasta monumentos para poder adorar a esos dioses. Pero no ha habido éxito. Pero miren lo que pasa en las Sagradas Escrituras. Gálatas 4:4, miren lo que dice. Gálatas 4:4. El que lo tenga lo puede leer. Gálatas 4:4. ¿Cómo dicen? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amén. Así que cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué es lo que pasó? Dios envió a su Hijo. Y lo voy a leer en mi versión. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Bajo la ley. En la sangre que derramó ese precioso Hijo que vino a nacer, Él allá en la cruz del Calvario liberó el antídoto para sanarnos del pecado. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad con su preciosa sangre. Con su preciosa sangre. En la cruz Jesús derramó este antídoto. Él cargó una cruz y también la suya también cargó. También la mía. Y ahí sacrificó su sangre. En la cruz, Cristo venció al enemigo totalmente. Ahí le aplastó la cabeza. Génesis 3:15. Ahí se cumplió la promesa que el Señor había hecho a nuestros primeros padres. No pasa nada. El mundo va a seguir. Pero cuando venga el cumplimiento del tiempo, yo voy a ir a la tierra y voy a nacer como niño bajo la ley de los humanos. Y yo cuando cumpla el propósito de mi venida a esa tierra, voy a derramar mi preciosa sangre para acabar de una vez por todas con el pecado. Gloria a Dios. El diablo está vencido completamente desde la cruz del Calvario. Cuando Jesús derramó su sangre ahí en esa cruz, el título de propiedad del planeta Tierra fue recuperado. Hay muchas personas que empeñan sus carros
en unos lugares a donde pestan el dinero y usted lleva el título, no lleva el carro, lleva el título. Y está empeñado, usted anda en el carro pero ya está empeñado. Pero el Señor le dijo, voy a recuperar ese título. Tú no puedes caminar en el mundo así. Y Él en la cruz, derramando su preciosa sangre, rescató el título de propiedad del planeta Tierra. La Tierra, mis hermanos, ahora ha sido liberada. Satanás ya está vencido y el poder del mal ha sido quebrantado. Y la escatología adventista entonces revela la victoria de nuestro Señor Jesucristo. No la nuestra, la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver ahí en Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12:10 dice la palabra de Dios. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así que Apocalipsis anuncia la victoria de Cristo y la derrota de nuestro enemigo. Toda vez que aparece el diablo en Apocalipsis, aparece como vencedor. Y vamos a leer algunas partes nada más, algunas partes. Vamos a ver Apocalipsis 12, ahí el 7, 12:7. Dice que entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que vemos aquí que en el cielo hubo una guerra y Satanás y sus ángeles fueron vencidos. Apocalipsis 12:14. Pero se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volara delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempos y la mitad de otro tiempo. Ahí Satanás persigue a la mujer vestida de sol, pero la tierra ayudó a la mujer. Lo quería vencer. Y el versículo 16 dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado sobre su boca. Siempre Satanás ha tratado de vencer a Jesús, desde que vino a nacer aquí a la tierra. Aún estando en el vientre de su madre, quería vencerlo. Del 12:13, versículo 13, capítulo 12, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz un hijo varón. Y entonces se hace una lucha grande, que está registrada ahí en Apocalipsis 12:17. Dice que entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, porque no pudo hacer nada con ella, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ataca al hijo varón, pero es vencido. Lanza guerra contra los hijos de la mujer y es vencido. Y Apocalipsis 13, vamos a ver ahí Apocalipsis 13, dice que la palabra de Dios que ahí empieza a lanzar también ataques. Los santos se enfrentan a una fuerza abrumadora y parece que en el capítulo 13 son vencidos. Pero vemos en Apocalipsis 14 cómo aparecen los hijos de Dios. Apocalipsis 14 del 1 al 3. Después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión. Así que el remanente de Apocalipsis 14
está victorioso, ¿dónde? En el monte de Sión. No en el monte California, ¿verdad? Sino está en el monte de Sión, ¿verdad? Satanás pierde nuevamente. Y están de pie los santos porque son buenos. No, ¿verdad? Están de pie porque los santos porque son perfectos, tampoco. Están de pie porque son beneficiarios de la victoria del Cordero. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por medio de la palabra de Dios. Y ahí en el Apocalipsis 12:11 vemos otra vez que Satanás pierde. Vamos a ver Apocalipsis 12:11. 12:11 dice, ellos lo han vencido por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero. O sea que en la sangre preciosa de Cristo Jesús hay victoria. Y usted y yo podemos apropiarnos de esa victoria. Tan solo diciendo a Jesús, Jesús, quiero apropiarme de tu preciosa sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Mi vida no tiene sentido ya, pero tiene sentido cuando tú controlas mi corazón, controlas mi mente. Cuando Satanás aparece triunfar, porque en la Biblia también aparecen algunas cosas medias raras, ¿verdad? Vamos a ver ahí en el 11:7, Apocalipsis 11:7. 11:7 dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. En el versículo 7 del capítulo 11 dice que los vencerá y ¿qué? Y los matará. Ahí en el 13 también, vamos a ver en el 13:7 también. En el 13:7 dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y ¿qué? Y vencerlos. Dice que en realidad es un contratiempo temporario para los dos testigos y los santos. Así como la aparente victoria de Satanás en la cruz. Satanás había dicho, ya vencí a Jesús, ahora ahí lo tengo colgado, muerto. Pero mis hermanos, cuando Jesús resucitó, colapsó Satanás, hermanos, porque ahí perdió. Porque en la resurrección de Jesús tenemos la esperanza de que la victoria está ganada, hermano. Amén. Si Jesús no hubiera resucitado, vana había sido nuestra fe. Bueno, así que la resurrección del Cordero inmolado proclama victoria. Dios está al control. Dios está al control de tu vida, al control de mi vida. Y ahora la escatología adventista tiene que declarar las palabras de ese famoso himno. El mundo es de mi Dios, jamás lo olvidaré. Aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es rey, dice el canto. Por eso ahí en Apocalipsis 5, vamos a leer aquí, Apocalipsis 5. En Apocalipsis 5 dice que vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pero ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y lloraba yo mucho. Estamos hablando de Juan, porque no se hallaba nadie que fuera digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Gloria a Dios.
Nadie fue hallado digno. Y entró una desesperación agobiante sobre Juan. ¿Hay alguien que sea digno? Nadie es digno. Jesús es digno porque triunfó donde Adán cayó. Jesús es digno porque marchó sobre los pasos en falso de Adán. Así que Jesús también triunfó donde Adán falló. Así que el mensaje que proclama la iglesia adventista al séptimo día es: Jesús es digno. Y Apocalipsis 19:11, vemos entonces lo que dice: que entonces vi en el cielo abierto y había un caballo, ¿qué color? Blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Juan vio allá en el cielo abierto. Quería yo pasar esas figuras, pero se descompuso la computadora entre semana y ya no pudimos hacerlo. Dice que quisiera ver esos caballos ahí, ¿verdad? A donde Juan lo vio abierto, y había un caballo blanco, el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es la palabra de Dios. Apocalipsis 19:13. 19:13 dice: estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es la palabra de Dios. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, y lo seguían los caballos blancos. Y en el versículo 15 dice que él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y el 16 dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Cristo sale galopando del cielo sobre un caballo blanco, vestido de ropas teñidas de sangre. Pero esta imagen de victoria es aún más poderosa a reconocer que se relaciona con la profecía. Vamos a buscar lo que dice Isaías 63:1. Isaías 63:1. Dice la palabra de Dios: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este vestido con esplendidez, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Okay. ¿Quién es este que viene de Edom con vestidos rojos? Pregunta, y el profeta Isaías se contesta ahí mismo en el 63:2. ¿Por qué es rojo su vestido? Y llega la respuesta, dice en el 63:3, dice: he pisado yo solo el lagar. El Getsemaní y el Calvario representan el derramamiento de sangre requerido para adquirir un mundo caído, mis hermanos. Ahí en el Getsemaní y en el Calvario se cumple la promesa de Génesis 3:15. Y en Apocalipsis 19, Jesús ya no es el cordero, hermanos. Ya no es el cordero mayugado, ensangrentado ahí en el Calvario. En el capítulo 19 dice que ahora viene como león de la tribu de Judá. Como león de la tribu de Judá. Y la imagen del soldado carmesí de Isaías se repite ahí en Apocalipsis 19:11. Nuestra historia no solo es una historia de sangre, sino que es una promesa de victoria. Y en Apocalipsis 19:11 vimos que entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco con un símbolo de victoria.
y las imágenes ecuestres de Apocalipsis son muy convincentes. El primer caballo de Apocalipsis es un caballo blanco, que galopa con el evangelio eterno de Apocalipsis 6. Vamos a ver Apocalipsis 6. Apocalipsis 6:2. ¿Alguien lo tiene? Okay. Amén. Así que el primer caballo entonces vimos que es un caballo blanco con el evangelio eterno. Y el último caballo está en Apocalipsis 19:11. Vamos a ver el 19:11. 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, que juzga con justicia y pelea. El evangelio que comenzó en victoria, terminará en victoria, hermanos. Amén, ¿verdad? Comenzó en gloria y terminará en gloria, hermanos. Y el tema del Apocalipsis no solamente es de espantos, mis hermanos, porque hay muchas cosas que a veces nos espantan, pero el tema del Apocalipsis es la victoria de Jesús. Y nosotros como adventistas del séptimo día debemos de proclamar la victoria de Jesús, la victoria de Cristo sobre las fuerzas desplegadas para derrotarlo. Y me gusta la parte en que dice que el que montaba se llamaba, ahí de Apocalipsis 19:11, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y en nuestros mejores días nosotros flaqueamos, pero quiero que sepan que Jesús, Él es fiel y verdadero. Ahí está a un lado de nosotros. Él es fiel no solamente de nombre, sino que es fiel de carácter. Nosotros somos infieles y de vez en cuando pensamos que somos fieles, pero no, somos infieles, pero Él es fiel y verdadero. Gloria a Dios, ¿verdad? Y la buena noticia del evangelio es que la fidelidad de Cristo, es nuestro pasaje para la gloria. No tu fidelidad, sino la fidelidad de Cristo es nuestro pasaporte para ir al cielo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino Cristo Jesús. Satanás nos acusa a nosotros y nos dicen: esos son infieles, no son verdaderos. Y el Señor le dice: yo soy fiel y soy verdadero. Satanás acusa y nos dice: no son dignos. Pero el Señor le dice: yo soy digno. No hay otro más. Porque yo tengo las ropas teñidas de sangre y me las manché por amor de ti. Vamos a ver Apocalipsis 19:13. Apocalipsis 19:13. Dice la palabra de Dios: estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es la palabra de Dios. El jinete del caballo blanco se llama Fiel y Verdadero. Y fíjense bien, el mundo es injusto, pero ahí en Apocalipsis 19:13 dice que el jinete del caballo blanco se llama Fiel y Verdadero. El jinete juzga y pelea con justicia. A veces nosotros no somos juzgados con justicia. El mundo es injusto, mata a los inocentes y elige a los malos, ignora a los buenos. También escuchamos hoy en día de la explotación que algunos países tienen con nuestros hermanos. La economía está por los suelos, la opresión está a la orden del día. Y la persecución religiosa también. Nosotros somos beneficiados en este país porque todavía podemos adorar a Dios libremente. Hay lugares que ya no lo pueden hacer. Hace poquito que les decía que fuimos a España y que yo llevaba mi Biblia por las calles de donde nació el señor ese que hace la película del zorro.
pasamos por ahí, por ese lugar de Marbella, y entonces yo llevaba mi Biblia abajo. El pastor me aguantó el sábado, el domingo y el lunes. El martes me dijo, yo cargo su Biblia. ¿Por qué va a cargar mi Biblia si es mía? Dice, no, dice, porque tenemos muchos problemas. La gente nomás se nos queda viendo. Mis hermanos, ya no se puede cargar la Biblia libremente, porque inmediatamente lo ven mal, ¿eh? Y él tuvo que cargarla en su mochila que llevaba allá atrás. Y yo iba sin Biblia. Nunca he andado sin Biblia pero ahí andaba sin Biblia. Y entonces tenía yo que decir muchos versículos de memoria. ¿Por qué? Porque ya no tenía Biblia en la mano. Biblia subrayada. Por eso a mí me gusta usar una Biblia nueva cada año. Porque siempre confío en que mi mente subrayó ahí. Y busco lo subrayado y no lo encuentro. Es mejor aprendérselo, porque va a llegar el momento en que ni la Biblia va a poder usar. En algunos lugares no. Así que hay mucha persecución. Hay muchos sistemas del mundo, de los países a donde ya no nos aceptan. El jinete del caballo blanco nos recuerda que cada poder corrupto del enemigo será destruido por un remanente, pero un remanente será salvo. Y se establecerá la justicia para siempre. El Señor dice, yo voy a destruir a los que destruyen la tierra también. Y concluyo con lo siguiente. Si ustedes observaron, por eso quería yo pasar las partes ahí en la pantalla, que sobre las ropas rojas de victoria de Jesús están manchadas de sangre. Y en las Escrituras nos habla acerca de otra vestidura que estaba manchada de sangre. Vamos a buscar ahí en Génesis 37. Ya vamos a acabar porque ya son las 12. 37 dice que José es vendido por sus hermanos. Y en este versículo, en este capítulo 37, nos narra la historia de este hombre. Sucedió pues que cuando llegó José junto a sus hermanos, ellos le quitaron a José su túnica, la túnica de colores que llevaba puesta, 23, el 24. Lo agarraron y lo echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Luego se sentaron a comer. En esto, al alzar la vista, vieron una compañía de ismaelitas que venían de Galat con camellos cargados de ropas, bálsamo, mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué vamos a ganar con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, pero no lo pongamos las manos encima porque es nuestro hermano, es nuestra propia sangre. ¿Okay? Dice que en el 28 dice que lo vendieron por 20 piezas de plata. Y después Rubén volvió a la cisterna y al no hallar dentro a José, rasgó sus vestidos y luego volvió a sus hermanos y le dijo, el joven no aparece, ¿y a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José, degollaron un cabrito del rebaño y teñieron la túnica con sangre. Enviaron la túnica de colores a su padre con este mensaje, esto hemos hallado, reconoce ahora si es o no la túnica de tu hijo. Esa ropa de José fue teñida para engañar a un anciano padre. Por el contrario, la ropa teñida de rojo de Jesús señala la transparencia de su victoria. La transparencia de su victoria que luchó con total transparencia. Jesús luchó y no hubo engaño en su boca, ni en su corazón. Su victoria es íntegra porque Él es fiel y verdadero. Gloria a Dios.
Y esas ropas teñidas de rojo dicen, confía en mí. Mi sangre te limpia de todo pecado y te da la visa para entrar al reino de los cielos. Esa ropa teñida de rojo señala la seguridad de la victoria. Vemos un guerrero rojo con un caballo blanco, escoltado por un ejército glorioso y limpio, y sin una gota de sangre que manche su vestido. Apocalipsis 19:4. Nadie va de blanco a la batalla. Jesús lleva manchado su vestido de sangre, porque la batalla es de Él. Él la libró para que no se mancharan tus vestidos. Va a haber un día que Jesús te va a poner un vestido blanco que va a ser su justicia. No te lo has ganado ni me lo he ganado, pero Él ya luchó la batalla y la ganó para que nosotros podamos ser salvos. Nuestros vestidos son blancos porque la batalla no es nuestra, es de Jesús. Esa es su batalla, no la nuestra, es la batalla del Señor. Y Dios es lo suficientemente grande y fuerte para proteger a su iglesia, y principalmente la iglesia del monte. Esas ropas teñidas de sangre señalan la totalidad de su victoria. Sus ropas teñidas de sangre tienen bordado en el muslo Rey de Reyes y Señor de Señores, y ostenta muchas diademas porque es victorioso. Un día vamos a oír estas palabras que están escritas en Romanos 14, 11. Le gusta mucho al hermano Efren. Romanos 14, 11. Léamelo, mi hermano, ¿por dónde está? Hermano, Romanos 14, 11. Sí, por favor. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Esas ropas teñidas de sangre dicen alabadlo, porque va a haber un día en que todo mundo se doblará. Esas rodillas se doblarán y confesarán que Dios ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esas ropas dicen alabadlo. Mis hermanos, salgamos de esta casa de oración alabando al Señor y proclamándolo como nuestro Salvador, que derramó su sangre en la cruz del Calvario para que usted y yo fuéramos salvos. Él es digno para que nosotros podamos estar dignos también allá en el cielo. No porque seamos buenos, sino porque Él derramó su sangre para que nosotros fuéramos salvos. Jesús es nuestro amante Salvador. Y hoy en esta mañana yo quisiera llevarlos a confiar en la sangre de ese precioso Jesús. En Él solamente hay salvación. No en las riquezas, ni el poder, ni en la posición que tengamos, sino que en lo que vertió en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Así que si hoy tú consideras que vale la pena decirle a Jesús, gracias por tu gran sacrificio, colócate de pie, porque vamos a orar. Después vamos a cantar y hacer la última oración. Bendito Dios y Padre eterno, gracias porque el Apocalipsis narra la victoria de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Gracias porque Él sufrió por el amor que nos tiene a nosotros. Hombres y mujeres defectuosos, pero confiados en que nos ama. Nos ama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en esta mañana declaramos que su sangre nos ha limpiado de todo pecado y nos ha preparado para encontrarnos con Él en las nubes de los cielos cuando venga nuestro Jesús por nosotros. Padre eterno, considera a tus hijos,
aquí en la iglesia del monte, que hoy te proclaman como su Señor, como su Salvador personal. En el nombre precioso de Jesús te lo suplicamos. Amén. Pueden sentarse.